Bien, bienvenido a un video sobre el teorema del valor medio. El objetivo de este video es aplicar el teorema del valor medio, y también resolver un problema de aplicación utilizando el teorema del valor medio. Esto es lo que dice el teorema del valor medio. Si la función f es continua en el intervalo cerrado de a a b, y diferenciable en el intervalo abierto de a a b, entonces existe un número c en ese intervalo tal que f' de c es igual a f de b menos f de a todo dividido por b menos a. Echemos un vistazo a este boceto para ayudar a explicar exactamente lo que está sucediendo aquí. Este punto aquí mismo sería un f de a. Y este punto aquí sería b, f de b. Entonces, este lado de la ecuación, entonces este cociente aquí es solo la pendiente de la secante como vemos en naranja. Esto es y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. En el lado izquierdo, f' de c sería la pendiente de la línea tangente en x igual a c. Entonces, lo que esto está diciendo es, la pendiente de la línea secante es igual a la pendiente de la recta tangente en x es igual a c. Entonces, de nuevo, en naranja tenemos esta línea secante, y lo que estamos diciendo aquí es que x es igual a c. Esta línea tangente tiene la misma pendiente que la línea secante. También parece que habría otro valor de c similar aquí donde la pendiente de esta línea tangente también sería igual a la pendiente de esa línea secante. Entonces los tres tendrían la misma pendiente. En resumen, el teorema del valor del hombre establece que debe haber alguna c donde la pendiente de la línea tangente es igual a la pendiente de la línea secante a través de esos puntos finales. Sigamos adelante e intentemos un ejemplo. Queremos aplicar el teorema del valor medio a esta función en el intervalo de 0 a 1. Para el primer paso, determinaremos la pendiente de la línea secante a través de estos puntos finales, por lo que debemos determinar f de 1 menos f de 0. Lo dividiré por b menos a o 1 menos 0. Bueno, uno de los dos tercios será 1 menos 0. O dividido 1, ese es 1. Así que ahora necesitamos encontrar el valor de x donde la pendiente de la línea tangente también sería 1, así que encuentre la derivada de la función, ajústela a 1 y resuelva para x. Entonces, aplicando el paralelo, tenemos 2 tercios x a los 2 tercios menos 1, eso sería negativo 1 tercio. Queremos saber cuándo es igual a positivo, así que sigamos adelante y resolvamos esta ecuación. Multiplica ambos lados por 3 mitades. Pongamos esto aquí. Tenemos x al negativo 1 tercio de potencia debe ser igual a 3 mitades. Y queremos x al primero, así que elevaremos esto al poder recíproco o al tercer poder negativo. Esto debería ser x al primero. Ahora 3 mitades de la tercera potencia negativa es lo mismo que podría ser 3 al tercio negativo sobre 2 al tercio negativo que es igual a 2 al tercer poder positivo sobre 3 al tercer poder positivo por lo que x es igual a 8/27 que está en este intervalo. Así que ese es nuestro valor de c que estamos buscando. Así que ahora podemos ver bastante bien gráficamente que la pendiente de esta línea sería igual a 1. Y también puedes ver que cuando x es aproximadamente 8/27. Esta línea tangente tendrá la misma pendiente que esa línea secante. Probemos con otro. Nuevamente, el primer paso es determinar la pendiente de la línea secante a través de estos puntos finales. Entonces necesitamos encontrar f de 2 menos de la mitad negativa. Dividido por 2 menos la mitad negativa. De acuerdo, para podría ser útil usar la calculadora gráfica. Vamos a escribir nuestra función en y1. Si x dividido por x más 1. No olvides el paréntesis. Ahora iremos a la mesa. Queremos saber f de 2. Punto 6 repitiendo, eso es 2 tercios. Sigamos adelante y encontremos f de la mitad negativa también. Entonces nuestro numerador será 2 tercios menos 1 negativo. Y el denominador tenemos 2 menos la mitad negativa o 2 más la mitad, eso sería 5 mitades. Entonces ahora tenemos 2 tercios más 1, eso es 5 tercios dividido por 5 mitades. Es lo mismo que 5 tercios del recíproco, 2 quintos.
por lo que parece que tenemos una pendiente de la línea secante de 2/3. Entonces, ahora queremos saber cuándo la derivada equivaldría a 2/3 porque eso es lo que la línea tangente tendría la misma pendiente. Entonces, para encontrar la derivada aquí, tendremos que aplicar la regla del cociente, así que comenzaremos con el denominador al cuadrado. Entonces tenemos el denominador veces derivada del numerador que es 1 menos el numerador, veces derivada del denominador que también es 1. Entonces la derivada es igual a 1 dividido por x más una cantidad al cuadrado. Y queremos saber cuándo será igual a 2/3. Esta es una proporción, por lo que ahora podemos realizar productos cruzados. 2 veces la cantidad, x más un cuadrado, debe ser igual a 3. Avancemos y pasemos a la siguiente pantalla. Entonces, nuevamente tendremos 2 veces la cantidad x más un cuadrado debe ser igual a 3 veces 1 o 3. Avancemos y multipliquemos esto para ver si es factible. Entonces tenemos 2x al cuadrado más 4x más 2. Y luego restaremos 3. Bien, entonces esto no es factorizable, así que ahora tendremos que aplicar la fórmula cuadrática. Entonces tenemos b negativo más o menos el cuadrado de b cuadrado menos 4 veces a veces c todo 2 veces a. Necesitamos simplificar esto. 24 es 2 veces 6. Entonces tenemos 4 negativos más 2 o menos 2 cuadrados 6 en 4. Simplificando esto, 1 negativo más o menos. Raíz cuadrada 6 dividida por 2. Recuerde que nuestro intervalo es de la mitad negativa 2. Entonces, 1 negativo menos la raíz cuadrada 6 dividido entre 2 es menos de la mitad, por lo que el único valor de c que podemos usar es negativo 1 más la raíz cuadrada 6 dividido entre 2. Sigamos adelante y conviértalo a un decimal. Es aproximadamente 2247. Eso será útil cuando veamos el gráfico a continuación. Entonces, lo que encontramos es una pendiente de la línea secante con 2/3 y cuando c es aproximadamente 2247. O en algún lugar aquí, la pendiente de esta línea tangente también es igual a 2/3. Echemos un vistazo a un problema de aplicación con el teorema del valor medio ahora. 2 policías equipados con radar están a 3 millas de distancia en una autopista. Cuando un camión pasa al primer oficial, tiene una velocidad de 55 millas por hora. 2 minutos después, el segundo oficial registra el camión a 52 millas por hora. El límite de velocidad es de 55 millas por hora. ¿El camión debe recibir un boleto? La primera impresión sería no, porque solo se ha registrado a 55 y 52 millas por hora. Al utilizar el teorema del valor medio, podemos recopilar más información de esta situación. Lo primero, nuestra tarifa es en millas por hora. Y nuestro tiempo es en minutos. Entonces necesitamos convertir 2 minutos en horas. Entonces 2 minutos. Ya que hay 60 minutos en una hora, esto debería ser un 30 de una hora. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la tasa de cambio promedio en esta situación. Recuerde la ecuación, la distancia es igual a la tasa por el tiempo. Bueno, si resolvemos esto para r, tasa, tendríamos la tasa es igual a la distancia dividida por el tiempo. Entonces, si podemos encontrar la tarifa promedio para estos 2 minutos, nos ayudará a determinar si el camión debería recibir un boleto. Bueno, el cambio en la distancia fue de 3 millas, y el cambio en el tiempo fue de 2 minutos, pero eso equivale a 1 hora 30. Bueno, 3 dividido por un 30 es lo mismo que 3 veces el recíproco, por lo que esto nos dice que la velocidad promedio fue de 90 millas por hora, a pesar de que el camión solo tenía una velocidad de 55 millas por hora y 52 millas por hora. En algún lugar de estas 3 millas, ese camión debe haber golpeado una velocidad máxima de 90 millas por hora al menos una vez para recorrer esa distancia en esa cantidad de tiempo. Entonces esta sería la pendiente de esa línea secante. Y entonces el teorema del valor medio verifica que en otro momento este camión debe haber alcanzado una velocidad de 90 millas por hora. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.